¿Qué tal? Mi nombre es Jonathan López García, soy alumno de la maestría en Derecho Energético de la UTLAP y en esta ocasión para la materia de Marco Legal en Generación Energética vamos a hablar y explicar un poquito sobre los puntos clave de la reforma constitucional que en materia energética se dio en el año del 2013. Para comenzar a analizar la reforma energética de 2013, veremos un poco de historia. El marco histórico sobre el cual se desarrolló el régimen jurídico de los energéticos en nuestro país, señalando que hay rasgos constantes que se pueden observar en todas y cada una de las etapas de nuestro país, y para ello debemos observar en primera instancia, hacer memoria e irnos hasta épocas coloniales, y tomar dos conceptos: el régimen de propiedad originaria y el dominio directo que ejerce la nación por conducto de los órganos federales en relación con sus recursos energéticos. Esto tiene que ver cuando en las épocas coloniales los reyes de España tenían derecho sobre todos estos bienes que el Estado reservó su aprovechamiento y su control que tiene sobre los recursos energéticos sin que nadie pudiera aprovecharse o hacer uso de ellos sin que los reyes de España les dieran un título. El último de los rasgos constantes que podemos observar es la participación de los particulares en este renglón, participación que siempre ha estado restringida, pero bueno, en algunas ocasiones en los procesos industriales en los que se necesita mucha inversión, le han dado un poquito de juego. En nuestro país también hay cuestiones políticas y de intereses de desarrollo del Estado o de particulares que han influido sobre estas constantes en el régimen jurídico. Como lo comentábamos, en la época de la colonia, solamente si los reyes de España te daban alguna concesión, tú podías explotar los bienes. Posteriormente viene las leyes con Benito Juárez, en donde se suprimen esas concesiones. Si nos adelantamos un poco más en la historia, en la época del Porfiriato, podemos observar que ahí se privatiza totalmente. Todos los postureros o las personas que poseían estos bienes energéticos eran los propietarios de ellos. Entonces, estos rasgos los puedes observar a lo largo de toda la historia de la legislación energética de nuestro país. Lo anterior trajo consigo, ya después de las épocas revolucionarias y después del porfiriato, que se establecía la figura de la concesión. Con la promulgación de la Constitución de 1917, se estableció en su artículo 27 el dominio de la nación sobre todos los minerales energéticos, entre ellos el petróleo y todos los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos. También sobre los recursos de energía eléctrica, y además daba al Ejecutivo Federal la posibilidad de que los particulares extrajeran para su aprovechamiento el petróleo y demás hidrocarburos bajo la figura de la concesión. Ahí se establece nuevamente la figura de la concesión. Posteriormente, para 1938, en diciembre de ese año, el presidente Lázaro Cárdenas del Río impulsó la primera reforma energética, la cual mantenía la propiedad exclusiva del Estado sobre los recursos en el subsuelo, suprimían las concesiones sobre el petróleo y los carburos de hidrógeno, ya que la concesión confería a particulares los derechos de explotar y aprovechar los bienes del dominio nacional, y consideraba como derecho exclusivo del Estado el explotar los hidrocarburos mediante las formas estipuladas en una ley secundaria. Así, se expiden lo que son las leyes, las leyes secundarias, que es la ley reglamenta del artículo 27,
y la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, claro, con sus respectivos reglamentos y todas las leyes que la fortalecían, que fue lo que hasta antes de 2013 estuvo regulando los energéticos en nuestro país. ¿Qué es lo que pasa entonces? Porque la necesidad de una reforma energética, se decía que nuestro país estaba quedando estancado y no tenía el desarrollo suficiente en este ámbito o en este sector. Y es por eso que en el 2012, específicamente el 25 de abril de 2012, el entonces candidato a presidente de México, Enrique Peña Nieto, hizo el compromiso de concretar una reforma energética para disminuir las tarifas eléctricas en beneficio de la población y la industria, lo cual reafirmó en su primer mensaje a la nación del 1 de diciembre de 2012. Ese pacto por México fue un compromiso para realmente hacer o formular esta reforma energética, la cual, si bien era también una forma de poder desarrollar el sector mediante la inversión privada, también buscaba beneficios para la población. Dicha reforma cuenta con 10 objetivos principales. Entre ellos pues se mantendría la propiedad de la nación sobre los hidrocarburos, se modernizaría y se fortalecería sin privatizar a Pemex y a CFE, creando el concepto de empresas productivas de Estado, el optimizar en beneficio del país las actividades de explotación y extracción del petróleo y gas natural, que el Estado siempre va a mantener la planeación del control del sistema eléctrico nacional. También tenía como objetivo atraer mayor inversión al sector energético mexicano para impulsar el desarrollo del país, contar con un mayor abasto de energéticos, mejores precios de ellos, aumentar la calidad y la transparencia en el suministro energético. Desde luego se buscaba combatir la corrupción, optimizar la administración de los ingresos del petróleo y también cuidar el medio ambiente. Todo lo anterior traería beneficios a la población en general, como bajar las tarifas eléctricas, el precio del gas natural, lograr tasas de restitución en las reservas de petróleo, también del gas natural, aumentar la producción del petróleo, generar crecimiento económico para el país, creación progresiva de empleos y sustituir centrales eléctricas contaminantes con unas nuevas que utilizarán tecnologías limpias para cuidar lo que es el medio ambiente. La parte medular de esta reforma se da en la Constitución, específicamente en 3 artículos de la Constitución. El artículo 25, en donde se crea el concepto de empresa productiva del Estado y agrega a CFE y a Pemex el concepto de sustentabilidad. El artículo 27, en donde se reafirma la propiedad del Estado sobre los hidrocarburos. Se prohíbe otorgar concesiones para la explotación del petróleo. Se crean las asignaciones a Pemex y se abren los contratos con particulares. Es decir, las empresas productivas pueden aliarse con la iniciativa privada para hacer sus funciones. También se establece en este artículo 27 la planeación y el control del sistema eléctrico nacional. Se deja como actividad del Estado la transmisión y la distribución de la electricidad, abriendo las demás áreas de la industria eléctrica a los particulares. Y en el artículo 28 constitucional, era lo que comentaba, se abre el mercado a particulares, dejando ciertas actividades al resguardo del Estado, creando nuevas tareas para Secretaría de Energía, para la Comisión Reguladora de Energía y para el SENACE, que prácticamente lo saca de la esfera de CFE y lo pone a controlar el nuevo mercado eléctrico. Los cambios constitucionales anteriores trajeron como consecuencia la creación de 9 leyes y la reforma de otras 12
que en general su impacto se puede observar en estos 18 puntos, en donde ya se crean contratos con utilidad compartida, producción compartida y licencias para el desarrollo del sector de hidrocarburos. Se da un tratamiento a la servidumbre legal, un tratamiento especial para los temas de energéticos. Se marca un criterio económico para el Estado, es decir, se tienen que buscar las mejores condiciones para el Estado. Se pone fin a diversos monopolios, entre ellos el de la gasolina. Se crean eh, leyes como la ley de la industria eléctrica, se modifican leyes como la ley de aguas nacionales, todo esto en pro y beneficio del sector energético. Se crean con todo esto también nuevas tareas a lo que es la Comisión Reguladora de Energía y a la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Se busca también la protección del medio ambiente y para rescatar o para que las empresas productivas del Estado puedan competir con el nuevo mercado, todos los pasivos de Pemex y CFE se van a deuda pública. Lo anterior trajo consigo, por un lado, para el sector energético en materia de hidrocarburos, eh, un nuevo contexto en el cual las eh, empresas productivas del Estado, del sector hidrocarburos de Pemex, tuvieran que convivir y ayudarse incluso de lo que es la iniciativa privada para poder realizar sus tareas. En el esquema podemos ver gráficamente cómo fue que quedaron las actividades para el sector hidrocarburos, en donde si bien a Pemex sí le dan preferencia en las asignaciones, después se van creando rondas para la explotación de los hidrocarburos, en donde esas rondas ya participan directamente los particulares y ganan los derechos sobre la exploración y explotación de algunos yacimientos. Y por otro lado, eh, en lo que son los procesos industriales, bueno, eh, se crean permisos también otorgados ya sea por CENER o por la CRE para realizar las actividades de refinación, para el manejo del gas natural y transportación y almacenamiento y distribución de todos estos productos. Todo esto está regulado por la Comisión Nacional de Hidrocarburos, por CENER y por la CRE. Por otro lado, en el área de electricidad, en el esquema podemos observar las consecuencias de toda la reforma energética, creándose un mercado eléctrico mayorista en donde no es una sola empresa la que va a llevar todo el proceso de producción, generación y distribución de la energía eléctrica, sino que en la generación es una actividad totalmente abierta a la competencia. La generación va a ir al mercado eléctrico controlado por el SENACE, y ya sea que a través de subastas de mediano o largo plazo operadas por el SENACE o a través del mercado spot se haga el proceso de comercialización y se lleve hasta el usuario final. Se hace una segmentación del mercado también, de los usuarios finales, de los consumidores de la energía eléctrica, para el desarrollo de esta industria. Como bien pudimos observar a lo largo de la presentación, la reforma energética tuvo como motor principal el desarrollo del sector energético de nuestro país, siempre cuidando las formas de cómo abría las puertas a los particulares para estas actividades y sobre todo por el contexto histórico que tenemos, de no permitir o no vender los bienes de la nación. Esta reforma creo que no llegó a su madurez, quedó en una primera etapa
y fue muy impulsada por la administración anterior. Actualmente, con la nueva administración y la cuarta transformación, parece ser que esta reforma, aunque no tenga cambios en lo que son la legislación, pues está quedando a un lado porque las directrices públicas son diferentes. Dejo también las fuentes de donde se tomó la información y espero les haya gustado. Hasta la próxima.